Bueno, ahí le mandé un link a un drive con 2 libros, uno en castellano y otro en inglés, sobre los micros ARM, ¿no? Sobre todo los Cortex M3, M4. Que como vimos, M3, M4 son muy parecidos y M7 también, digamos, de M0 a M0 más hasta a M3 hubo un gran cambio, pero después son bastante similares. Han ido mejorando la calidad, la velocidad, la cantidad de periféricos, la eficiencia, pero digamos, conceptualmente son muy similares. Entonces, todo lo que veamos para un Cortex M3, M4, se aplica a M7 casi directamente. Bueno, acá vemos, están viendo pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, acá vemos, tengo una conexión un poquito inestable, así que espero no quedar hablando solo. Vamos a ver. El esquema de estos micros, como les decía, ARM está implementado en distintos fabricantes, pero ARM te vende este esquema, esta propiedad intelectual, que después, fíjense que acá no hay periféricos asociados, ¿eh? Los periféricos lo incluye cada fabricante, o sea, bueno, cuántos conversores AD, timers, interfaz a internet, o sea, voy especializando los micros para distintos tipos de aplicaciones. Le pongo más PWM para hacer inversores trifásicos, por ejemplo, que necesitan muchos PWM con tiempos muertos, control muy preciso, o para algún otro tipo de aplicación, para conectividad. Entonces, bueno, se agrega una conectividad a Internet, USB. Entonces, vamos a encontrar distintos tipos de implementaciones, pero todos comparten este tipo de estructura. Que habíamos visto la clase pasada, que básicamente lo que tiene un controlador de interrupciones muy avanzado que se llama anidado, Nested Vector Interrupt Controller, un timer descendente de 32 bits que se llama SysTick. O sea, todo esto lo vamos a encontrar en todos los procesadores, ¿no? Registros que ahora vamos a ver. La idea de cómo aprender a programar estos micros no es lineal, ¿no? Entonces vamos, después de esta clase y media de introducción, ya no vamos a empezar le voy a dar instrucciones para que bajen un entorno de desarrollo y ya vamos a empezar a simular con un poquito de assembler y después ya directamente nos metemos en C. Nos vamos a dedicar a los micros de la empresa ST. Pero, como les digo, se aplica para cualquier microcontrolador. Bueno, el Cortex M3 M4 tiene un pipeline de 3, búsqueda de codificación y ejecución, una interfaz de memoria, son bastante ricos en memoria interna, del orden de los cientos de K, memoria flash también interna. Los M4F es un gran avance, tienen unidad de punto flotante, que realizan la multiplicación en un solo ciclo. Esto es importante porque si yo hago un filtro y lo pruebo en MATLAB, en Floating Point, anda exactamente igual acá en estos micros. O sea, no tengo que andar convirtiendo a punto fijo ni nada que se le parezca. Y como les decía, estos micros disponen de unidades muy sofisticadas de unidades de parada,
unidades de breakpoint, de observación. O sea, yo puedo decir, bueno, anda enviándome por Serial Wire Debug o JTAG, que son dos interfaces de programación barra depuración, el valor de tal variable. Entonces yo desde mi computadora, con la placa corriendo, puedo ir viendo cómo va cambiando un contador en tiempo de ejecución. Y lo bueno que eso no enlentece la ejecución del micro, porque tiene hardware dedicado para observar variables y trazarlas, ¿no? Ir viendo cómo van cambiando, cómo va, también con puntos de parada, ¿no? Puedo ejecutar instrucciones paso a paso, todo eso nos va a permitir trabajar con estos micros. Bueno, tiene una interfase de instrucciones, una interfase de datos y posibilidad de conectar RAM, que esta RAM puede ser interna o externa. Entonces, como ven, es un hardware muy completo. Y como les decía, que tiene incorporada la maquinaria de depuración. Entonces ustedes van a encontrar herramientas muy económicas de programación, porque prácticamente el hardware está implementado dentro del chip. ¿Cómo desarrollamos un proyecto con estos micros? Nosotros vamos a crear un proyecto, el cual vamos a trabajar, por ejemplo, en C, en C++, y vamos a generar nuestro propio código. Podemos usar drivers, ahora vamos a explicar un poco. Middleware son estructuras de código de alto nivel dedicadas a un hardware específico, por ejemplo, Ethernet, por ejemplo, USB. Entonces eso lo incorporo a mi proyecto y compilo y lo puedo programar a la memoria flash a través de dos interfaces en estos micros. Una es JTAG. JTAG es una interfase serie que fue creada para, ¿saben? Fue creada para cuando se empezaron a complejizar las placas. Imagínense esta placa, ¿no? Yo sueldo, no programo el micro, pero sueldo todos los componentes. Capaz que tengo de 2, 4, 8 capas. ¿Cómo sé realmente si, antes de empezar a cargar un programa, cómo sé realmente si la placa físicamente está bien? Es decir, si este pin de acá tiene que conectarse con el pin 4 de acá, tiene que estar conectado con el pin 3 de con una resistencia con este pin, ¿Cómo puedo saber que el hardware está bien? Porque no me sirve de nada tener un hardware que no funcione y le cargo un programa, no, tampoco va a funcionar nunca. Entonces necesito algo que me pruebe las conexiones. Entonces, se desarrolló una interfase serie que hace lo siguiente, es decir, el micro, o sea, imagínense, ¿cómo haríamos eso nosotros, no? ¿Cómo
¿cómo haríamos para saber si una placa está bien conectada? Y bueno, una de las formas sería ir probando con un tester que el pin 4 tiene que ir conectado con el pin 3, me da continuidad, y así siguiendo, ¿no? Pero eso tampoco me sirve, porque puede ser que el pin 4 da continuidad con el pin 3, pero está puenteado con el pin de al lado. Entonces, ¿cómo haríamos un sistema automático para probar que el hardware de una placa está bien conectado? Es una pregunta bastante difícil de contestar, ¿no? Es decir, lo que se le ocurrió a esta gente es, bueno, los micros, no sé si puedo dibujar acá. Sí. El micro, el chip, tiene pines de entrada y salida, ¿no? Están conectados a distintas partes internamente. Pero cuando yo lo pongo de alguna forma en testeo, en test, lo pongo ese micro en test, estos pines no los conecto acá, sino que formo a través de unas unidades de control que las voy a gobernar en forma serie, con datos y clock básicamente, pero que estos pines los desconecto de las funciones internas y estos pines de alguna forma forman un registro. Tengo un control sobre esos pines, digamos, por decirlo de alguna forma. Puedo controlar todo, como registro de desplazamiento. Puedo, por ejemplo, si le mando un dato, puedo hacer que el dato ese lo vuelva a enrutar a otro pin o no. Entonces la idea es mandar trenes de patrones de datos y ver si este pin tenía que estar conectado con otro integrado, ver si llega el patrón porque este también tiene una interfase que es entrada de datos y tiene JTAG hace como una conexión en cadena. Entonces, ver si ese patrón aparece en este pin. Y no aparece, por ejemplo, en los pines de al lado. Entonces me doy cuenta de que realmente ese patrón que yo mandé, capaz que mandé un 1, yo 2 tiempos de clock y después un 0, o sea, mando 1, 1, 0, ¿no? Son unidades de tiempo. Y acá me aparece 1, 1, 0, barro, está conectado donde tiene que conectar y así en toda la placa. Y si me aparece al lado, miércoles, entonces bueno, ahí digo, hay un cortocircuito. Y todo esto yo lo puedo automatizar, porque esa es la idea. Yo no voy a probar con un tester, aparte con el tester es muy estático, no voy a probar si hay conexión o no hay conexión. Eso se conoce como JTAG. Entonces, JTAG empezó para testear eso, pero ya que, digamos, también podría testear a ver si la RAM, empezaron a probar, quiero probar si la RAM del micro adentro funciona bien, porque no sé, yo hago el micro. ¿Está bien la RAM en toda la celda? Bueno, también entonces tengo instrucciones por JTAG para escribir en la RAM y leer a ver si realmente. Y ya que estamos, también puedo probar la flash. Y si puedo probar la flash, puedo grabar un programa. Entonces, JTAG no solamente sirvió se popularizó para testeo, sino que además se popularizó para grabar la flash y de paso probar la integridad de los micros. Entonces JTAG es una interfase que bastante estándar que viene, y estos micros tienen o JTAG, fíjense que acá tienen JTAG o un Serial Wire Debug, o una interfase propia
que no tiene toda la funcionalidad de JTAG porque era para testear todo el micro, sino solamente para programar y depurar. ¿Está bien? Esto es importante. Imagínense una placa madre de una PC, ¿no? Antes de poner el micro, el Pentium, o el Pentium, el 7, el 5, el 9, lo que fuera, tengo que probar que esa placa madre funciona, si no, es más, a veces, y tratar de darme cuenta de dónde puede estar la falla, ¿no? Qué difícil. Esto es todo un desafío. Que se puso en evidencia cuando empezaron a hacer las placas muy complejas, multicapa. Entonces, lo primero que hace todo esto es certifico que el hardware está ok. Si el hardware está ok, después, bueno, puedo programar o puedo hasta ya probar con más. Imagínense que tengo 50 integrados y por un programa no anda, como, no sé, yo no puedo hacerlo de golpe todo esto, porque no sé si este integrado está fallado, hay una conexión en corto, hay una pista abierta, una pista que se tocan dos, o sea, imagínense que nos pasa a nosotros con una plaquetita con dos integraditos, imagínense con estos que tienen, no sé, miles de conexiones. Bien. Compilamos, programamos, probamos, si no, vamos haciendo este bucle. Lo bueno que la tecnología Flash permite grabar rápidamente, se graban realmente rápido los micros y se prueban instantáneamente. Y desde el paso que yo escribo un programa hasta que se graba la Flash, hay un montón de etapas, ¿no?, de que cumplir. Esta cadena de acontecimientos se conoce como tool chain, es decir, ¿quién se encarga del programa en C? Un compilador que genera un object. Ese object file, o sea, lo compila lo pasa el lenguaje por separado, pero como no sé realmente cuántas fuentes de programa hay. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, profe. Bien. Como no sé cuántas fuentes... Genial. Como tengo distintas fuentes de código, puede ser en C, en C++, .s es assembler en este entorno, ellos generan código objeto. El código objeto es pasado a máquina, pero todavía no se han asignado completamente las direcciones. Entonces, con algo que nos dice qué micro estamos usando y dónde tiene memoria, que esos descriptores .ld, .scat, .ld, el más común, eso se linkea, es decir, se enlaza todo esto para generar recién ahí una imagen ejecutable. Una imagen ejecutable que puede generar o el .bin, que es el código puro, o un .txt que tiene el lenguaje desensamblado para humano, esto, ¿no? Texto. Entonces, la imagen ejecutable se puede o simular o se puede directamente programar la Flash. Por supuesto, acá tiene que estar las direcciones de memoria asignadas, en qué lugar de la Flash va a ir, y eso va a depender de qué micro esté usando. Por lo tanto, cuando nosotros escribamos un código, vamos a generar un proyecto, esto ya lo sabemos bien nosotros, generamos un proyecto, y una de las primeras cosas que nos van a preguntar es, bueno, ¿por qué micro vas a usar de la cantidad de micros que hay?
¿Por qué? Porque ese micro tiene asociada una ubicación en memoria flash, en RAM, qué tipo de periférico, tiene todo eso para que se pueda linkear y generar código ejecutable, digamos, una imagen ejecutable directamente a la flash. ¿Dónde, en qué posición exactamente, dónde está el vector de reset, todo eso. Una vez que yo programo, puedo depurar y también puedo depurar ese programa, porque como les recuerdo que toda la maquinaria de depuración, de trace y de seguimiento está dentro del micro. Por ejemplo, un programador que después lo vemos en Mercado Libre, es algo de 600 pesos más o menos para esto, que se conecta a 2 pines, clock, dato, masa, positivo, y ya lo puedo programar. Bueno, ARM, los Cortex-M, porque ahora tenemos 32 bits. Entonces, ¿un int qué es? Bueno, un int acá es 32 bits. Realmente un int es 32 bits. Por ejemplo, algunos compiladores de PIC antiguos, un int era un entero de 8 bits, porque es lo que nativamente manejaba el procesador. Acá un int es de 32. Yo recomiendo usar los typedef de decir explícitamente si es un entero de 32 bits, o hacer esto int 32-t, uint 32-t. Eso conviene siempre definir explícitamente la cantidad de bits y si es con signo o sin signo. Después los long también es considerado 32 bits, pero siempre conviene usar el typedef. Long o int 64-t, que yo recomiendo esto, es 64 bits. Float es considerado simple de precisión, 32 bits. Formato la IEEE 764, doble de 64 bits. Long doble también lo mismo, de 64 bits. Los punteros son de 32 bits. Y enum de 8, 16 o 32. El bool, recuerden que solamente existe en C++, que es verdadero o falso. En C plano, un verdadero es algo distinto de 0, un falso e igual a 0. Bueno, digamos, desarrollar con este tipo de micros es complicado. Entonces, eso lo supo siempre ARM. Y encima pasa lo siguiente, como ARM realmente te vende el núcleo central, lo que es el NVIC, el SysTimer, todo lo que es la CPU, toda la estructura de bases, no ningún periférico. Realmente cómo se programa los puertos, la USA, el timer. Bueno, dependerá del fabricante. Entonces lo que empezó a desarrollar ARM, algo que se llama CMSIS, que CMSIS Core es una interfase de software, un estándar de interfase de software para los Cortex-M. Estos Cortex-M Software Interface Standard. ¿Cuál es la idea? La idea es que mi aplicación, mi código, se desarrolla a través de estas interfaces y no del procesador. O sea, yo desde mi código de aplicación no voy a ver el procesador. Lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo hacer, pero la idea es que van a existir funciones de CMSIS para generar, por ejemplo, como poner un bit de un puerto de entrada, un GPIO de salida,
Y yo tengo funciones en C ya previamente definidas y las incluyo en mi proyecto. Y lo interesante es que como no me contacto directamente con el procesador, yo puedo cambiar rápidamente de procesador, fácilmente, con mi código prácticamente no cambia, porque esa interfaz estándar cambia de acuerdo al procesador que hay abajo. Y también yo puedo directamente esto, o puedo hacer el middleware components, o sea, drivers, son básicamente drivers para USB, para Ethernet, para distintas funciones, y CMSI se encarga de pasarlo para el procesador que corresponde. Bien, entonces, esa es la forma que nosotros vamos a trabajar. De hecho, está también que la forma de programarlo es visual, ¿no? Hay acá decíamos que había un punto bin. Bueno, hay una forma que se llama, una forma de programar que es como un Arduino para ARM, que se llama Embed. Embed es una abstracción total del procesador, y yo escribo en C y me genera un punto bin que lo grabo en el micro, en la placa o en el micro que yo le dije a Embed que tenía. Es como Arduino, misma filosofía. Y si tengo que usar un conversor AD, bueno, lo programará para la forma más simple. Un timer lo definiré y se desarrolla en C++. Esto todo se desarrolla en C++ con un compilador. La mejor versión es un compilador online, que en una clase lo vamos a ver como es realmente muy simple, pero es mucho más poderoso que Arduino, porque realmente abajo hay un procesador muy poderoso. Imagínense que este procesador hace una multiplicación de puntos flotantes en un ciclo y tiene relojes de hasta 200 MHz, o sea, realmente muy poderoso. Y CMSIS, no solamente hay instrucciones para core, sino, por ejemplo, hay CMSIS DSP. Entonces ahí tenemos rutinas de FFT, rutinas de multiplicación vectorial, rutinas de raíz cuadrada, de módulos, de prácticamente lo que queramos, desarrolladas en Assembler, que yo fácilmente las integro y las llamo desde mi código de aplicación. O sea, hacer una FFT o filtros digitales también están, ¿no? IR, FIR, hacer una FFT, correr una FFT con esta filosofía es directamente 3-4 líneas, incluir lo que tengo que incluir y setear la FFT cantidad si es punto flotante, punto fijo. Obviamente un procesador de punto flotante también es punto fijo, ¿no? Porque nativamente puedo hacerlo en punto fijo. Bueno, entonces, como le decía, ven acá, el código más genérico, no está esta interfase, el procesador, no hay un camino directo. Y esto es bastante normal, CMSIS, usarlo. Esto sería sin CMSIS, ¿no? Yo puedo desarrollar sin CMSIS. Como puedo programar un PIC usando el Code Generator o a pedal. Bueno, también puedo directamente hacerlo programando los puertos, el tris que controla las entradas y salidas de cada uno, los periféricos. Pero el código que hice, cuando cambie el procesador, lo voy a tener que cambiar. En cambio, la idea de SMSIS es está para un procesador M3, lo puedo cambiar a un M4
No, hago otro proyecto, le pego el mismo código y le digo que ahora uso tal micro y va a funcionar prácticamente. Bueno, entonces, ya vamos a ver cómo es la estructura de un proyecto con CMSIS. Cuando yo arranco el micro, que hay que hacer? Va a estar en el Startup Code, mi código de aplicación, va a estar en el main, y acá va a estar el CMSIS. Ya, si lo incluyo, ¿no? Ya vamos a ver que todos los entornos me dicen, bueno, ¿va a incluir CMSIS o no? Si lo incluye. Después, archivos relativos al micro, a los periféricos, y todo eso me genera un árbol de proyecto que es de que una parte de ese es mi código propio. El resto son librerías, muchas de ellas escritas en Assembler. Entonces por ejemplo, la FPT están escritas en Assembler. Lo que vamos a ver es cómo vamos a empezar con esto, para desarrollar esto. Vamos a empezar con eh, programando un poco, viendo cómo es el juego de instrucciones y haciendo cosas en Assembler, que van a ver que es muy parecido a lo que vimos para DCP y Pi24, ¿no? Cómo es la arquitectura de registros, todo eso. ¿Alguna preguntita hasta acá?